Él estuvo ahí un Y es justo tiempo. que lo dejen hablar, porque aquí hay Pero por Dios. ese señor no ha participado A prácticamente. ver, no ¿Quién sé si tiene- se atreve. ¿Quién tiene la representación política de un partido? La dirección El presidente. política, el presidente, eso depende. Como dicen en los partidos pequeños, quien tiene la firma ante la Junta Central Electoral es el presidente. Eso es indelegable. Yo creo que, y siempre lo hago con el mayor respeto, cuando usted sale de un partido no acaba con ese partido. No significa que no pueda analizar lo que pasa. Pero en el PLD lo que queda, en la división quedó lo de Danilo, con algunas excepciones, por supuesto. Pero mayoritariamente el que se quedó en el PLD coincide con el pensamiento de Danilo Medina. Un partido en el gobierno no es igual a un partido en la oposición. En un partido en la oposición siempre se le va a hacer caso a la cabeza. En el gobierno más, por supuesto, pero en la oposición el que dirige el partido tiene el control del partido. Ese es el esquema nacional. No estoy diciendo si está bien o está mal, pero ese es el esquema nacional que se tiene. Fíjate que hay partidos pequeños que el pleito es quién lo dirige. No cambian. Dime un partido que haya cambiado. Bueno, creo que Guillermo Moreno Eduardo Estrella cambió ya no es presidente de su agrupación. Pero Eduardo es muy peculiar, tiene una forma muy, muy de él, lo cual es admirable, y lo digo de manera positiva. Pero casi siempre el que representa a un partido es el presidente. ¿Qué pasa si Danilo Medina ya no representa a su partido? Bueno, que eso podría tener consecuencias internas y externas y personales. Una persona que fue presidente por 8 años y está siendo asediado, con razón o sin ella, no voy a juzgar si tiene mérito las acusaciones o no. Pero un presidente que su hermano está acusado, que su hermana está acusada, que su cuñado está acusado, ¿cómo usted le pide que abandone un partido en estas circunstancias? En lo personal es un poco fuerte y lo que lo están pidiendo son sus amigos. Y cuando yo digo sus amigos sé por qué los digo. Lo que vi en esa rueda de prensa ha sido gente de la intimidad de Danilo Medina, me consta. Creo que es un acto que no sé si tienen razón. Eso en lo personal. En lo político, quien cohesiona al PLD es Danilo Medina, porque vuelvo al tema, con él y Leonel Fernández, si de algo tú lo puedes acusar a los dos, que no permitieron que se generara un liderazgo fuera de ellos dos a lo interno del partido. Y no tenemos que ir más lejos con Jaime David Fernández Mirabal o con José Tomás Pérez. Intentaron ser una especie de árbol naciente y no llegaron lejos, esa es la verdad. Y decir que uno es responsable y el otro no, también a mí no me luciría. Eso es un juego de liderazgo. El liderazgo se quedó en la mano de Danilo y de Leonel. Esa generación de la cual yo formo parte, no pudimos subir después de su liderazgo. Y la generación anterior terminó diluyéndose. La generación de Norie, de Euclides, y de otros más, se terminó ahí. Y la generación que debimos haber surgido con cierto liderazgo no lo logramos. Y te repito, te pongo 2 ejemplos clásicos. José Tomás Pérez y Jaime David Fernández Mirabal. Lo que pasa es que hubo, con el triunfo de Lionel en el 96, hubo un salto generacional. Porque era a Norge, a Euclides o a Felucho que le tocaba, en el sentido generacional, claro, un poco parecido al PRM. Y hay gente que Luis ganó a los 52. Claro. No era Luis que le tocaba, no, jamás la vida, ¿no? Claro. Pero los pueblos son así. Sí, esta reelección de Luis merma en muchos de los liderazgos de su generación. Se desaparece. Pero esa es la política. Exacto. No todos nacemos para ser el cantante que se pone frente a la orquesta. Otros nacemos para recoger los instrumentos. Pero ese es el equipo en conjunto. Tú no puedes separarlo. Por desgracia, la política se parece a los cantantes que cuando pegan un disco se le van de la orquesta y hacen otra orquesta. Eso es una desgracia latinoamericana. Entonces, vuelvo al PLD. La idea de que Danilo no dirige al PLD en lo personal es, en cierto modo, maltratarlo. Tú pedirle que él, que formó esa corriente, y te doy un dato histórico, el dueño de la corriente
el PLD con Bosch no había ni pensarlo. Tú no te podías reunir en un intermedio que no fuera el tuyo. ¿Y qué busca Cristian en San Cristóbal? Reuniéndose con los compañeros de San Cristóbal, haciendo grupo. Bosch te votaba. Pero se creó un mecanismo de cohesión, perdóname que me coja un minuto más, dale. Una correa de transmisión dentro del PLD que fueron los llamados activistas nacionales. El activista nacional es responsable de la dirección del partido con ese intermedio o con esa provincia. Porque también la gente te habla de política como que muchos llegan ayer. Un activista nacional, te pongo Leonel Fernández, por ejemplo, fue activista creo que en el sur, o fue activista en el nordeste. Se iba los viernes, venía los domingos en la noche a su casa. ¿A cambio de qué? De fuñir en un partido que las mujeres te decían, ¿qué es lo que tú jodes tanto en ese partido? Macorís, Salcedo, San todo, Francisco, por ahí. Todo el que fue activista de ese entonces sabe el trabajo que eso significaba. Bueno. Pero ese instrumento fue cooptado inicialmente, con mayor respeto, por Norge Botello. Porque volvemos al tema del empleo. Cuando Norge llega a la Cámara de Diputados, mejora la condición de muchos de su grupo. Entonces, incluido Danilo Medina, que era de su grupo. Ese pequeño grupo fue cooptado por Norge. Yo recuerdo la crisis del 91, y perdóname que estoy hablando de historia, cuando Bosch renuncia. Yo estaba en esa asamblea, me dieron un trompón a mí. ¿Por qué? Porque un compañero fuera de orden le tiró un trompón a una dirigente, que no te la voy a mencionar aquí, y se me pegó a mí. Un tipo con 130 libras. En la cara, ¿dónde el tigre me mató casi. ¿Dónde te pegó el trompón? En la cara. En la cara. En la Casa Nacional. Pero no fue doña Ligia. ¿Y tú te quedaste así? No te voy a mencionar el nombre de a quien le tiró el trompón. No menciona. Porque, no está bien mencionado. Porque una dama. Alejandrina no. Sí, una Alejandrina. No, ¿Y qué hizo Alejandrina? No fue imposible. Fue una dama. Y después tú no le diste. De ella fue embajadora muchos años. Pero no, yo tenía 130 libras. Ese tigre me iba a matar. Embajadora en Venezuela hace poco. Mira. La rubia. Este es un grupo chismoso. Pero para casarte el cuento, ese grupo fue cooptado y ahí aparece el primer grupo. Apareció con Toñito Abreu, que vino su hija aquí, tú lo recuerdas. Toñito es el primero que hace un grupo. Pero en síntesis, con Danilo Medina coopta ese grupo de Norge Botello y forma la primera estructura fuerte. ¿Por qué él no va a las elecciones del 96? Porque por los azares de la vida, don Juan se enamora de un joven llamado Leonel Fernández Reina. En un pleito pendejo, por una carta, que eso lo contará Leonel a su manera, por una carta que vos lo llamas, ve acá muchacho, no hable mal no diga el imperialismo yanqui, no diga esto, porque nadie te lee. Arregla ese artículo para escribirlo en Vanguardia, y Leonel lo arregló, y don Juan ahora lo enseñó a escribir. Lo enseñó a escribir. Para que tú veas cómo la vaina. Pero también son de los azares de la vida. Pero ahí, Julián, creo que fue importante el temperamento de Leonel y las formas desinteresadas. ¿Quién era el primer diputado que del él 90? Tenía, porque ya don Juan le había quitado en el 90. En dos ocasiones diputaciones que Leonel había ganado. Entonces, en un tipo así es que yo quiero de vivirse. Claro. Así que yo lo quiero. En el 90... Y estoy hablando de historia. En el 90, el primer diputado, acuérdate que las elecciones eran juntas. Cuando don Juan lo ve en el listado, le dice, no, quítame ese muchacho ahí. Y lo llama, le dice, usted me va a ayudar a fulano de tal, que el canciller. Diablos, eso sí dolió. Imagínate un hombre joven con 2 niños pequeños, una mujer que va a guisar, como dicen, va a ser diputado. Que estaba en malaria. En malaria. El problema es ese cepillito azul, se dañaba a veces y cosas. Lo quitan y el muchacho ni se mutó. Siguió trabajando igual. Como si no. Porque son de las cosas, los azares de la vida. Se llama flema villajuanesca. Y por supuesto, él y Danilo formaron una buena combinación, porque ese grupo, en contra de Euclides, de Norge y de los viejos, apoya a Leonel para la candidatura a la presidencia. Leonel gana con el 94%. Te acabo de decir, para decirte del tema de Danilo. ¿Con quién está Donaida Medina? Esa estructura, no fue a Donaida, tú andas buscando nombres. Donaida es mi hermana. Esa estructura termina, el núcleo duro del PLD termina siendo de Danilo. Jaime intenta crear un grupo del cual yo formé parte, te lo confieso. Yo entendí que Jaime debió ser el candidato del 2000 contra Hipólito. Pero ese núcleo duro
Tenía que era Danilo. Leonel y Danilo. Al final se impuso Danilo. Leonel manejó también eso a su conveniencia. En síntesis, te termino. Danilo tiene un recorrido en la formación de ese partido en los últimos 20, 30 años. Entonces, ahora pedirle un grupo, te repito, yo nunca formé parte de ese grupo de Danilo, porque cuando me fui del lado de Jaime me pusieron una cruz en el pecho. ¿Mildred Guzmán con qué grupo estaba? Me pusieron una cruz en el pecho. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Mildred Guzmán con qué grupo estaba? En síntesis, yo creo que oye, te están preguntando. Es desafortunado. Esa rueda de prensa es desafortunado. Yo no la comparo. Y mira que están tres grandes amigos. ¿Con quién estaba Mildred? Está Gabriel, que es mi gran amigo, está Domingo y está Alfredo Martín. ¿Con quién estaba Mildred Guzmán? Doña Mildred, Dios la bendiga, Mildred Guzmán. Melanio Paredes, miembro del comité